Gracias, Andreita. Seguimos aquí con nuestros invitados. Tengo otro entrevistado de lujo, César Candela, experto en temas de derecho público, también experto en contrataciones con el Estado. ¿Cuánto tiempo, César? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer. Todo nuestro auditorio de PBO te está viendo a través de las cableras y también a través de nuestra plataforma digital. Hay muchas cosas de qué hablar, César, porque en estos últimos días han ocurrido lluvias, precipitaciones, situaciones también nefastas que están generando damnificados, pues a nivel nacional. Pero antes de pensar con ese tema que seguramente muchos tienen muchas interrogantes, quiero hablar de la nueva carretera central, porque estamos hablando de 24.000 millones de soles y a nivel internacional se está vendiendo esta mega obra como una obra más que valiosísima para conectar la capital peruana con el centro del país y que incluso podría dinamizar la economía ya a nivel interior, pero también se podría conectar con este megapuerto de Chancay, porque si no se tiene la logística, si no se tiene la infraestructura, pues evidentemente así tengamos el megapuerto de Chancay, que como muchos dicen, de Chancay a Shanghái, ¿no? Pero tenemos situaciones que se proyectan como positivas. Pero, ¿qué opinas al respecto? Porque hay cuestionamientos ya contra esta carretera. Claro, a ver, primero hacer de público conocimiento también y explicarle a la población que nos escucha y a tu público de que esta es una obra que se va a hacer bajo un mecanismo que se llama gobierno-gobierno, que ya lo hemos visto, por ejemplo, utilizado en los Panamericanos y en miles de millones de soles utilizados para la reconstrucción del norte. En este caso va a ser el gobierno de Francia, el gobierno adjudicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Lo que sí llama la atención y que nadie explica ahora y creo que es importante porque estamos hablando de un incremento de obra de 12.000 millones a 24.000 millones de soles. No, nadie ha salido hasta ahora a explicar por qué ese incremento del 100% en el gasto, ¿no? Y es una obra que va a terminar pasado el año 2030. Tampoco es que va a terminar en pocos años por la magnitud del desarrollo del proyecto. Sin duda, este proyecto va a reactivar, como te he dicho, la actividad económica en varias regiones del país. Pero creo que es importante que se comunique. Cuando no hay comunicación, surgen casos que obviamente, por más que acá haya la intervención de otro gobierno, ojo, otro gobierno no significa que este lo va a ejecutar, y esto es lo que hay que explicarle a la gente. Significa que va a haber un soporte, digamos, de profesionales en mecanismos, pero quienes van a ejecutar la obra van a ser las empresas que se adjudiquen la construcción de la obra, que pueden ser extranjeras y de otros países. Es importante lo que dices, de otros países. Cuando siempre se habla de convenio con otros países, bueno, entonces el responsable es el país. No, señores. No. Es más, ha habido una participación de otros países, de 3 o 4, si más no me equivoco, y el adjudicado ha sido el gobierno de Francia, al que se le va a pagar por esta asistencia técnica. Entiendo que hay un monto que supera los 80, 100 millones por esta asistencia, ¿no? Así como en los Panamericanos ganó el gobierno británico, ahora ha ganado el gobierno francés. Entonces, no es que Francia y sus empresas vienen a construir, no, eso hay que dejarlo muy claro. Ahora, quienes se van a adjudicar la obra, obviamente no lo sabemos, porque eso se va a licitar en su momento, y lo sabremos oportunamente, pero este proyecto nace, si más no recuerdo, en el gobierno del señor Sagasti. Si más no estoy claro en el tema, por favor me lo precisas, pero nadie dice por qué. Lo mismo pasó con Gasoducto Sur. Acuérdate que empezó con 1.500 millones y terminó en 7.500 millones de soles, y ahora el caso está siendo se paralizó el proyecto y terminó siendo investigado porque en el transcurso de los hechos se adjudicó la obra a Odebrecht con la intervención y designación del expresidente Humala y del exministro de Economía, al señor Castilla, al que ahora lo veo opinando con todo derecho en los medios, y está muy bien, pero ojo, hay que salir a explicar por qué tenemos un proyecto que de 12.000 pasó a 24.000. Yo creo que aclarado esos temas claramente a la población, no va a haber ningún inconveniente. Por supuesto que se justifique ese 100%. Pero ha sido un salto mayor, imagínate. Claro. Es decir, ¿cuáles son los componentes? ¿Por qué pasó de 12.000 a 24.000? Número uno, ¿no? En segundo, lo que hablas del megapuerto. El megapuerto es distinto, porque el megapuerto no tiene una construcción con presupuesto nacional. Es presupuesto netamente chino. O sea, es como que mañana tú construyas tu propia casa o un departamento, lo que sea, con tu dinero. Acá no hay intervención del Estado peruano para nada más que sí en las autorizaciones.
Entonces, el puerto chino, ellos vienen con sus empresas, que son obviamente, ya sabemos, siempre dirigidas con decisión propia del gobierno estatal de China, y ellos deciden, vamos a construir en esta parte del Perú. Obviamente hay una decisión geopolítica, ¿no?, y del gobierno que tiene una trascendencia más allá de lo que muchos no ven. Sabido es que hay una competencia en el mundo con el gobierno norteamericano y han visto por conveniente hacerlo en esta zona. ¿Qué nos beneficia? Por supuesto que nos beneficia. Va a haber una reducción de costo para los que exportan e importan desde Perú a China y viceversa, tanto así que otros puertos de América van a tener que venir primero a Perú y para exportar sus productos. Inclusive hay una reducción en los plazos de hasta de 10 días para transportar los productos. Eso va a beneficiar sin duda al país. Pero acá, ¿qué se le puede cuestionar? En todo caso, lo que sí se puede analizar o evaluar si esto puede afectar en nuestra independencia, en toma de decisiones. Nada más. Pero bueno, de ahí, esto es, como te comento, una inversión del gobierno o en este caso de empresa china, ¿no? Claro, esa es, digamos, la proyección que se tiene a mediano plazo, sí. Pero a largo plazo, ya si se habla de interés nacional, de las implicancias que podría tener, porque tú mismo lo has dicho, sí. Tiene dinero chino. Entonces prácticamente nosotros le damos las autorizaciones y ya está. Y si aquí se va a convertir prácticamente el Perú en epicentro para la región, para América Latina, de las importaciones, exportaciones, lo que también nos lleva a pensar es lo siguiente: ¿estamos preparados como país a nivel de infraestructura para asumir tamaño reto? A ver, el megapuerto obviamente a su alrededor necesita de un soporte que ha venido preparándose en estos años, porque sin duda esto no nace de un momento a otro. Sin embargo, si tú quieres trasladar productos de la sierra a la zona agrícola y la costa, no tenemos en este momento una infraestructura vial suficiente. Hay que tener en cuenta que hay una brecha de infraestructura muy importante y muy grande por cubrirse, según el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura publicado por el exministro Curburneo, que a 2034 asciende a 363.000 millones de soles. Y transportes, que son por donde obviamente, valga la redundancia, se traslada y se transporta los insumos que hay que enviar, en este caso a China o Asia, o donde guste o donde pasen las rutas, tienen que estar en buen estado. Hay una conexión, obviamente, ¿no? Porque nada sirve que tengas un megapuerto si las vías son un desastre, claro. porque los costos igual se incrementan, eso voy. ¿no? Entonces, claro, yo por ejemplo he recorrido por carretera, ¿no? Lima, Tumbes, y conozco obviamente también, como muchos peruanos, la zona del sur. Y las carreteras en concesión van bien, por tramos no hay una buena pavimentación o asfaltado. Te vas a la Sierra Ayacucho, la vía Libertadores, que era extraordinaria, está con varios huecos, parches, bueno, en fin. Pero las ciudades sí son un desastre, ¿no? O sea, eso es de público conocimiento. Es un queso lleno de huecos: Nuevo Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Piura, Tumbes y más, que son zonas afectadas por las lluvias. Claro. ¿No? Entonces, son vías que requieren constantemente mantenimiento, supervisión, y ese es un problema porque los municipios no hacen una labor eficiente en la gran mayoría, ¿no? Y seguro hay municipios que sí, pero otros que no. Las concesiones, que son las modalidades que se usan, han sido positivas, sin duda, porque han ayudado a que se mejoren las vías. O sea, yo mismo la he recorrido, así que la carretera está bien, pero las vías dentro de las ciudades sí son un desastre, ¿no? O sea, la gente sale de sus casas, es obvio que el Perú está en todo un lado desértico en la costa, y ahí tienes un problema porque la gente se expone a una serie de polvo, enfermedades, y tienes otro problema que impacta en la salud. En fin, para no desviarnos del tema, ¿nos falta infraestructura? Claro que sí. Esperemos que esta Autoridad Nacional de Infraestructura, que acaba de nacer, que continúa y absorbe la función de la ARCC, sí. Pero no solamente para construir obras que se afectan por el cambio climático y las lluvias, sino para construir otro tipo de obras, pero a partir de 200 millones de soles a más. Claro. ¿No? Yo creo que esperemos, y para este año hay un presupuesto de casi 4.000 millones de soles, ¿no? Importante lo que dices. Ahora, en ese mismo sentido, porque también ha habido afectaciones a carreteras, e incluso
se ha producido la erosión del talud inferior de la infraestructura de transporte en la red vial nacional, corredor vial interoceánico sur, tramo Torata, Guamajalso, provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua. ¿Y a qué me refiero exactamente? Bueno, a la introducción, a lo que hacía antes de presentar a César, el tema de las lluvias, el tema de las precipitaciones. ¿Cuál es la capacidad de respuesta o cuál es tu análisis de la capacidad de respuesta sobre estas situaciones ya vinculadas al cambio climático, al fenómeno del Niño? Bueno, hay que tener en cuenta primero que hemos tenido 5 gobiernos en 6 años, ¿no? Aproximadamente, meses más, meses menos. Así que es como tener 5 gerentes, calcule un año en una compañía, así claro, que la capacidad de respuesta no es muy buena. Claro. Eso es, objetivamente hablando, siempre trato de ser lo más objetivo posible. El gobierno tiene, digamos, en los sectores más emblemáticos y vinculados a infraestructura, transportes, educación, porque hay escuelas, salud y la RCC que acaba de concluir. En la RCC yo he vivido directamente cerca a las empresas, los problemas que han estado vinculados a las faltas de pagos, etcétera, los problemas, y ha sido todo un tema, el tema del cierre de funcionamiento, porque muchos funcionarios no han continuado y ha habido desde desgano de trabajo, desánimo por estar ya fuera del trabajo, y obviamente repercute, y la falta de levantamiento de observaciones a tiempo dentro de las mismas instituciones, sin responsabilidad directa de los constructores, ¿no? Que creyeron este modelo extranjero y, bueno, apostaron por participar, ¿no? En el proceso de construcción. Yo realmente espero, de verdad, porque creo que es muy poco tiempo para evaluar, estamos recién en febrero, esta nueva institución tiene 1 mes y medio, pero yo creo que una institución bien trabajada, en paralelo con una buena generación de percepción positiva, ¿no? Porque el gran problema aquí es la falta de comunicación. Mira, ¿cómo es posible que con una obra de carretera central no se comunique? Hay que comunicar. Mira, así como la SUNAT por todos lados, paga tus impuestos, falta vencimiento. Aprendamos lo bueno de las empresas privadas. Hay empresas privadas que para cobrarte el recibo que no vence, claro, 2 semanas antes te está mandando mensajes, te está diciendo no te olvides. Ya, mira, el Estado tiene que aprender eso, tiene que aprender a comunicar, porque la gente no conoce. Entonces la gente no conoce y se generan 1000 ideas. No se están robando, no se hace nada, y ahí tienes un problema. Ahora, es imposible tener feliz a todos y satisfechos a todos, pero por lo menos tenerlos informados, y con información completa la población puede hacer una crítica, un análisis y también hasta propuestas. Claro. Pero si tú no les dices nada a la población, ahí tienes un gran vacío por cubrir. Y ahora, ¿no? César, a mí me gustaría abordar el tema, tú lo has dicho, la brecha de infraestructura, lo que puede significar esta nueva carretera central, también me aporta Chancay, pero me voy a remontar unos años atrás y tiene que ver con un exmandatario, Martín Vizcarra, porque me parece importante vincularlo al lado político, la incidencia y la implicancia política aquí. Lo que se hizo, lo que no se hizo o lo que se hizo mal. El tema de las empresas chinas. El tema también de eso, de lo que se ha denunciado, de la variación de algunos artículos o parte de la normativa de la ley de contrataciones con el Estado para beneficiar a estos conglomerados chinos, que bien sabemos que tienen el respaldo también del Partido Comunista, bien sabemos cómo se originan y todo ello. Primero hay que ubicar al público en el contexto. El Perú, para construir, cuenta con un monto anual siempre disponible para ello. Claro. Y para ello cuenta con varios marcos, ¿no? Marco, es decir, reglas para hacerlo. La ley de contrataciones es una regla. Otra regla innovadora o un marco innovador es el gobierno a gobierno. Otro marco son las concesiones o APPs, que son, por ejemplo, el caso de Rutas de Lima o las concesiones de carreteras, donde el inversionista privado, nacional o extranjero, viene, pone de su plata, construye a cambio de que la población por un servicio, peaje por ejemplo, recupere su utilidad, como en cualquier negocio. Otra es obras por impuestos. Las empresas grandes, por lo regular, a cambio de que deduzcan toda la obra, ponen, por decirte, voy a remodelar un colegio por 4 millones y esos 4 millones, entre comillas, deduzco todo el monto del impuesto a la renta anual, que es el pago del impuesto que se paga por la utilidad que tengo del año. Y el otro marco que también es utilizado son los convenios con otros organismos internacionales. Digamos que hasta ahí tenemos 5 marcos o 5 libros que me van a servir para poder ejecutar. Quiero decir que los municipios, las regiones y los ministerios tienen todos esos 5 grandes libros para hacerlo. Entonces los funcionarios, los servidores, los alcaldes, los presidentes regionales y los ministros tienen que tener por lo menos una idea de eso. Porque estamos hablando que el gran sector que podría generar y reactivar y
lograr un desarrollo y un crecimiento más en el PBI del Perú es la infraestructura. El gran problema es, con 5 cambios de gobierno, con la visión de distintos ministros de Economía, porque la regulación de estos 5 libros, para hacerlo más, digamos, fácil de entender, dependen generalmente del ministro de Economía. Generalmente. También del Parlamento. Entonces, tiene 130 congresistas, de los cuales, digamos, no sé, 15 conocen de 2 libros. Entonces, no hay una capacidad de renovar todos estos 5 libros, actualizarlos y modernizarlos. Estás trabajando con un libro, por ejemplo, como la Ley de Contrataciones, que ha sido modificada 5 veces en 6 años. Entonces yo te hago una pregunta. Si a ti te modifican en un partido de fútbol oficial, en 90 minutos, las reglas de juego 5 veces, ¿tú no crees que tus 11 jugadores van a estar confundidos? Por supuesto. Hasta el árbitro va a estar confundido. Pero volviendo al tema del Martín Vizcarra, ¿en qué momento llegó? Ya, pero es importante lo que digo. Ajá. Porque en base a eso, el monto se va a gastar. Entonces viene el problema. Llega a fin de año, el alcalde no gastó, el otro alcalde tiene miedo, los funcionarios no firman, la Contraloría entra y lo que gastó, te equivocaste, claro. El proceso. Entonces todo se detiene, se frena, no hay decisión. Y los que saben son pocos. Cambian las reglas de juego. Claro, entonces no hay decisión. Y si la presidenta o el presidente que encabeza el país no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando, estamos complicados. Porque la decisión de gobierno y decisión política, ¿de quién viene? Bueno, y ahí los gremios hemos tratado y estamos tratando de asumir un rol importante, porque lo que queremos es dar propuestas para sumar, ¿no? Es importante esta parte de la que te estoy comentando, y por eso creo que hay mucho todavía por hacer, y la cantidad de problemas, de cosas que podemos sumar con propuestas y alternativas para poder generar esta reactivación. Otro problema aparte que está por acá, tremendo problema, son las obras que están estancadas o paralizadas, que son 27.000 millones. Hace 2 años se emiten informes, sí, que más obras, pero nadie plantea soluciones. Porque yo puedo decir, el problema de inseguridad, ya, ¿soluciones? Porque acá es el país de los criticones, el país de los sabelotodos, ya, propuestas. ¿Dónde están las propuestas? Porque yo también me puedo poner a criticar. Oye, que estás flaca, que estás gorda, que estás gordo, que estás flaco, ya. ¿Qué me sugieres? Dame propuestas, pues. Pero el problema aquí es que estamos yendo de mezquindades, ¿no? De carentes de soluciones. Y por último, cuando la gente hace las cosas bien, aparece el que... es un tema tan coloquial porque no solamente está en el ciudadano a pie. Yo en este momento estoy dirigiendo un gremio y te lo digo textualmente. El tema de la mezquindad o el término ese que se cree, hasta en los gremios se da. Y es increíble cómo nos podemos estar envidiando o lleno de mezquindad en un país donde nos hace falta tantas cosas por hacer. 600.000 pobres más en el 2023, en un país donde tenemos 160.000 peruanos sin empleo más formales, estamos, no, yo lo hago, no, pero ¿por qué él está haciéndolo? Perdón un momento, o sea, acá hay trabajo para todo el mundo. Nuestra competencia debería ser quién presenta más propuestas de solución. Esa debería ser nuestra competencia sana y objetiva. El trabajo se va a generar solo, propio de lo que logremos todos juntos en un esfuerzo sano de hacer alternativas y propuestas positivas para todo el mundo. Pero nos estamos enfocando, no, ese gremio no... Mira, te lo digo de verdad, yo lo estoy viviendo. Hace casi un año que hemos lanzado un gremio con Roque Benavides y Carlos Neuhaus. Y claro, ninguno tiene una empresa de construcción. Yo podría estar dedicado solamente a mi profesión. Yo no gano nada peleándome con nadie ni sumando nada, pero quiero hacerlo porque he aprendido mucho en este camino. Tengo 23 años viendo estos temas. A lo que voy acá, viene el primer libro, la nueva ley de contrataciones. Viene el debate a partir de marzo en el Congreso. Esperemos que salga una buena ley. Y esa va a ser una primera gran norma, ¿no? Donde las entidades tienen que aprender a trabajar y hacerlo bien. El otro problema es la corrupción. ¿Cómo enfrentas la corrupción? Porque ese es un tema de moral y tenemos una crisis moral, no solamente aquí, en el mundo. Pero claro, es que ahí voy mi pregunta. ¿No? Y ahí hay una propuesta concreta. Lo que pasa, César, es que ¿qué tanto de cierto hay o hubo
en el que se cambió parte de la modificación en Ahí la vamos ley al de tema. contratación del Estado Perfecto. para favorecer a los chinos que dejaron incluso Ya. a muchos proveedores del Estado endeudados, sin Ya, te plata, voy a con explicar. comisiones de investigaciones. En el 2016 sale la ley de contrataciones y de Ajá. ahí se modifica, se aprueba el reglamento. En el reglamento se aprueba un artículo donde se da la opción que, a diferencia de otros, ya no solamente se permitía la carta fianza, que es un documento para que el público que no entiende el término lo conozca. La carta fianza es: yo te doy una carta fianza como garantía que en caso de que no cumpla con mi contrato de Estado, que tú me has adjudicado la obra, me Claro. ejecutes y te cobres eso como respaldo. Y decía, o líneas o otros instrumentos para respaldar. Sí. Esa puerta legalmente abre la opción para que las entidades como el Ministerio de Transporte, Información y Comunicaciones, a través de Provías, en sus licitaciones empiecen a pedir líneas de crédito junto con la carta fianza. Pero no solamente eso, sino que OCE, en las bases estándar que sirven para que las entidades puedan lanzar las licitaciones, ponía también o líneas de crédito. O sea, todo te iba conduciendo sutilmente a esa opción. Pero lo más grave, ya, hasta ahí estamos hablando de 2018. Hasta el 2020, obviamente, las únicas empresas que tenían un respaldo real de su banca eran las empresas chinas. Entonces se empieza a saber de que las empresas chinas empiezan a ganar las licitaciones. Bueno, tú dices la libre competencia, pues sí, ay, qué pena, sí, nosotros no tenemos la capacidad. Pero tú como Estado peruano tienes que buscar opciones más bien para ayudar a tus nacionales y por último para que todas puedan participar en libre condiciones, porque la ley es clara. Hay un principio de trato, de igualdad, de libre competencia, donde todos tienen la posibilidad de ganar y participar, sea de Francia, China, España, Estados Unidos. De acuerdo. Acá y no todo es una eso cuestión. ocurrió Ya, en donde en Martín el Vizcarra. 2016. Pero ahora, antes de que se me vaya el Una tiempo. cosa más grave, para terminar, antes Sí. que se me vaya solamente. Sí. En el 2020, en marzo, cuando se declara la pandemia días antes, hay una directiva del OCE, que es el órgano que supervisa las compras de Estado bajo este primer libro o esta primera ley, que modifica los parámetros para que las empresas mantengan su RNP. ¿Qué es el RNP? El registro del OCE, que te dice que tú puedes licitar con el Estado. Puedes venderles de sillas o puedes construir un estadio. Ese registro, de alguna manera, cubre toda la información de tu empresa, legal, financiera. La directiva decía que si tú tenías pérdidas que superaban el 50% de tu capital, es decir, lo que tenías para garantizar la creación de tu empresa, si tus pérdidas ese 2020 superaban el monto total de tu capital, y automáticamente lo suspendían. En el 2020, las empresas quedaron inhabilitadas como consecuencia de la pandemia y nadie modificó esa directiva. Entonces, ahí la cancha, como se dice, estaba pareja y limpia para las empresas chinas. Y no se modificó. Recién el reglamento lo ha modificado el ministro Curburneo, el exministro Curburneo. Estamos hablando del 2022. Entonces tienes 2019, 2020, 2021, 2022. 4 años donde los chinos se la han llevado solitos. Algunos dicen, sí, pero ¿y la inversión? Siempre me gusta aclarar el tema. Una cosa es venir y gastar tu plata y una Claro. cosa es venir a ganar contratos donde el Estado peruano te paga. Pero lo peor aún, que muchas obras fueron abandonadas previa a su contratación de empresas nacionales, ¿no? Abandonaron las obras y encima, después de haber cobrado un Ya, porcentaje... es que eso precisamente quiero ir. Claro, ajá. Porque en las investigaciones que se han hecho, no solamente periodísticas, sino también ya en el plano del Parlamento Nacional, donde muchas de ellas han ido con sus contratos, tercerizando estas obras a nivel nacional, son muchísimas. Sí. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque tú te haces una muy buena pregunta y te escuché atentamente en la explicación. Bueno, ahí está la brecha de infraestructura. Ahí están los proyectos que han quedado prácticamente en nada. ¿Qué hacemos con esos proyectos cuando en el medio hay acciones legales, hay pedidos, hay demandas y mientras tanto, ¿qué? Con los pobladores, con las comunidades que necesitan de estas obras. Claro. Entonces, ¿cómo destrabamos? Porque esto ya pasó de una situación de infraestructura a una situación legal, donde incluso hay demandas contra estas empresas chinas que forman parte de matrices, Sí. que funcionan en la región de América Latina y Claro. en otros países, y que nadie, absolutamente lo nadie que dice se nada. lo que se condena en el caso de la construcción de este marco legal que favorecía la adjudicación Claro. a las empresas chinas. Acá, ojo, no hay que aclarar que acá nadie tiene ningún tipo de problema contra China, ni contra su cultura, ni contra la inversión china.
Lo que está mal es construir un marco legal para que las empresas de un determinado país se favorezcan, porque acá todas las empresas, incluso extranjeras, quedaron inhabilitadas como consecuencia de la pandemia. Y entonces eso es lo que está mal, ¿no? Todas tienen derecho a participar, sin ningún problema. El otro problema que tú has señalado es cómo haces para recuperar. Bueno, esta semana hemos recibido una segunda invitación de la Presidencia del Consejo de Ministros como Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, que es el gremio que yo estoy dirigiendo ahorita, para alcanzar propuestas, y vamos a tener una mesa de trabajo el 6 de marzo. Y la idea es justamente esa, plantear propuestas, y nosotros estamos llevando algunas que esperemos sean tomadas para que el Ejecutivo las convierta o en proyectos de ley o en decretos supremos, porque así es como se plasman. Tú puedes tener muchas ideas. ¿Nos puedes adelantar de cuáles serían esas ideas, la que más novedosa, la que te parece sustancial para un cambio radical aquí? Mira, en el caso de obras paralizadas, el informe de la Contraloría, el último, nos da más o menos 10 causas por las cuales las obras se paralizan. Tienes el tema del arbitraje, que en realidad es un mecanismo de solución de problemas alternativo al proceso judicial, pero que con los años se ha convertido en realidad en otro proceso privado judicial igual de engorroso, porque todos los laudos se apelan en el Poder Judicial. De ahí tienes la falta de presupuesto en algunos, para eso el Congreso dio una ley, pero el tema es que los municipios y regiones tienen que alcanzar informes cada año diciendo para cuáles necesita las obras. Claro. Ya, pero ahí viene el problema. Por ejemplo, ¿qué sector está monitoreando que los municipios y las regiones estén entregando ese informe? Nadie. Te aseguro que nadie, en la práctica al menos no lo están haciendo, porque muchos alcaldes, los malos alcaldes, no les interesa reactivar, porque ellos están esperando más bien usar el presupuesto para nuevas obras, para favorecer en algunos casos empresas amigas, pero esa obra que estaba a la mitad o la tercera parte o les faltaba 20% para terminar, no les interesa porque los hizo el alcalde anterior, lo cual es un absurdo, pero suele pasar. Y lo mismo en las regiones. Qué pena, ¿no? Qué pena estar hablando siempre lo mismo, donde supuestamente gran parte de los peruanos pero qué bueno que lo hablemos, ¿no? Y qué bueno que lo hablemos. Sí, y por otro lado, y por otro lado, ver pues intereses locales. Siempre lo hay. Sí, que siempre lo hay, pero qué pena. O sea, realmente, porque tenemos todo, absolutamente todo. Lo positivo es que hay dinero. Lo positivo es que hay gente... Bueno, hay ideas, ¿no? Hay ideas ¿no? que se Mira, pueden por ejemplo, generar. lo otro es conflictos sociales. Los conflictos sociales también paralizan obras. Ya. ¿Cuándo te enteras de los conflictos sociales? Cuando la gente va, hace el escándalo, paraliza... Cuando estalla. Ya. Entonces, ¿quién está haciendo ese monitoreo permanente? ¿Quién informa? Debería hacerlo la PCM desde siempre. Claro. Pero el problema viene desde hace 2 años para atrás. Claro. Entonces, hay que activar en la zona, no desde Lima, en la zona, un área de monitoreo conformado por servidores del MINAN, por servidores del PCM y tal vez del MEF, de la misma zona, contratados por el Estado para que estén informando sobre esto, porque tú no te puedes enterar por televisión o por radio. Claro. O simplemente por la Contraloría hay una obra más paralizada, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son algunas 2 ideas nada más, porque como comprenderás, las propuestas... No puedes darme todas las propuestas que vas a presentar. ¿Cuándo va a ser esa reunión que van a tener en la PCM? En marzo. Mira, lo más importante es que los gremios tengan la oportunidad no solamente de decir, porque acá tampoco se trata de que digamos, mira, la inseguridad, ¿no? Eso ya lo sabe todo el mundo. Claro. Entonces acá no se tiene que ir a hacer una cháchara y una conversación. Acá lo que se tiene que ir a decir, señor, este es el problema, esta es nuestra propuesta de solución. Pero ojalá de verdad que se tome y se active. Lo positivo que estamos viendo hasta ahora es que después de la reunión que hubo diálogos con el sector privado, esta es la segunda. Ahora, sí es bueno que... ¿Ve voluntad política? Que medios de comunicación... Veo voluntad. Ahora, lo primero que se pidió a través de la Sociedad Nacional de Industria fue las barreras burocráticas. Sí. Lo otro que se ha pedido es la conformación de estas mesas de trabajo a través de nuestro gremio, y ya se concretó. Ajá. Mira, no a la velocidad que tal vez nosotros quisiéramos, pero se está haciendo. Y lo otro que estamos tratando de hacer también es que se trabaja en otros ejes, no solamente en infraestructura, porque fueron los gremios, digamos, más representativos y que aglomeran desde las MIPES hasta los productores de alpaca y vicuña de otras regiones del país. Es decir, se está tratando de llevar las cosas. Ahora dependerá del Ejecutivo que esto realmente tenga algo de positivo, ¿no? Y sobre todo la articulación de todas las demandas, y tú has dicho bien claro esto, y con eso termino. Comunicación. Sí, claro.
Si no hay comunicación, nada va a funcionar. Y sobre todo, me queda también esta idea valiosísima que has dado de desplegar, por ejemplo, agentes operativos para poder descifrar lo que viene pasando en cada localidad y no enterarnos, pues, a través de las pantallas, a través de los medios de comunicación, que ya un conflicto social estallado. Qué fundamental es eso, pero también aquí la voluntad política me parece, no solamente llegar de la administración central, sino también de los gobiernos regionales y también de las municipalidades, donde la corrupción, pues, ha corroído. Pero también hay dos muchísimo. cosas más que quisiera yo siempre invocar desde tu programa y a PBO y otros medios, ¿no? Que no nos den, pues, 90% de noticias de un futbolista. El país necesita noticias de este tipo, ¿no? Y yo creo que acá todos tenemos responsabilidad. Claro. O sea, discúlpame, pero los peruanos no somos tontos. Nos damos cuenta cuando nos están dando algo que, discúlpame, Paolo Guerrero habrá sido una estrella o será una estrella para muchos y será muy importante, pero el país tiene necesidades más importantes. Seguramente ¿no? muchos piensan como tú, César. Estoy segura Gracias. de eso. Muchas gracias, César Candela. Él es experto en temas de derecho público, también experto en contrataciones con el Estado. Ha sido una entrevista muy rica. Hemos analizado muchas cosas y bueno, vamos a estar muy atentos luego a esta reunión que también van a tener los gremios con la presidencia del Consejo de Ministros.